¿Qué tal? Te saluda Dante, GráficoWebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te traigo, ¿te ha pasado que cuando quieres editar alguna página de Elementor se queda así como cargando y dando vueltas y vueltas y no sabes qué hacer y te coge la angustia, te pones a estresarte y ves que cada vez que quieres modificar o hacer algo se sigue ahí cargando y a la final no avanza? Bueno, precisamente lo vamos a ver aquí, cómo podemos solucionar con algunas soluciones para que veas que no es nada del otro mundo, pero que si tú sabes solucionar alguna de las cositas que te voy a indicar aquí, vas a ver que vas a poder en este caso resolver de una forma fácil y bien rápida, ¿de acuerdo? Así que vamos directo a ello. Bueno, cuando te sale esto, primero no pierdas la calma, respira tranquilo, ya, porque eso es lo principal, porque a veces cuando tú entras en estados de estrés o de ansiedad, no te lleva a ningún lado. Entonces primero, tranquilo, ¿sí? Tranquilo, tranquila, que esto es normal que pueda pasar y se debe a las siguientes cosas. Bueno, vamos con la primera. Primero vas a revisar dentro de la sección de plugins que estés con la versión actualizada de Elementor, ya sea el Elementor Free o Elementor Pro, ¿no? A veces pasa que esto lo tienen una versión desactualizada y pasa esos errores. Por lo general Elementor saca continuamente actualizaciones, entonces debes verificar que dentro de tu sitio estés en este caso actualizado, ¿sí? Tanto en la una versión como en la otra, ¿ok? Segundo, aquí tiene que ver un poquito con la memoria, ¿ya? Y ahora tú dirás, Dante, pero ¿de qué hablas? Bueno, normalmente cuando haces algún tipo de acción dentro de tu sitio, se debe, o bien cambiaste de tema, entonces revisa también que en la parte, si es que tú cambiaste en la sección de temas, revisa que a lo mejor tú cambiaste algún tema determinado y te cambiaste por otro y a lo mejor causó ese error. Entonces debes verificar que en este caso el tema, si es que realizaste un cambio, ¿de acuerdo? Vamos con la tercera causa que podría tal vez ocasionar, es que la gran mayoría de errores se da también cuando instalas algún plugin y por lo general este plugin no es compatible con Elementor, entonces crean esos errores que se queda así cargando y dando vueltas, entonces no te va a permitir editar. Entonces la solución para eso es, le desactivas ese último plugin, y por eso te decía que hagas memoria, porque a veces tú puedes instalar un plugin tras otro y a veces no sabes cuál mismo fue el que te dio el problema. Ahora, si tú recuerdas, oye, le instalé ese plugin o hace 2 días le instalé y a raíz de eso pasó que mi sitio se dañó, se colgó o se quedó ahí cargando. Entonces, eso... acuérdate, sí, del tipo de plugin que tú colocas. Ahora, para eso, si es que ya detectas el plugin que te da el error, puedes reemplazarlo por otra alternativa, otro que haga la misma función, ¿de acuerdo? Sí, o trata de priorizar si es que realmente ese plugin es necesario, porque a veces date cuenta, dentro de la suite de Elementor tiene prácticamente una cantidad de widgets que reemplaza a muchos plugins, entonces a lo mejor puede que no sea tan necesario este plugin, ¿no? Pero en el caso de serlo, entonces verifica también que ese otro plugin esté con la última versión para que tenga esa compatibilidad con Elementor y no haya ningún conflicto entre ambos, ¿ya? Entonces esta parte de los plugins es una parte clave, porque eso es por lo general lo que da más errores al momento cuando se queda así cargando. Otro error también, aquí yo le puse también como plugins, pero aquí va dentro de los add-ons de Elementor. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos Elementor Free, Elementor Pro, ¿no es cierto? Tenemos aquí esas dos versiones, pero a veces uno quiere añadir algún efecto extra o algún tipo de widget y añade otros add-ons que son, digamos, como plus o extras de Elementor para añadir ciertos widgets. Y ahí pasa el problema que a veces no es compatible Elementor con ese tipo de add-ons que viene a ser también como plugins. Entonces
verifícale si realmente es necesario que le instales eso. Caso contrario, desactívale y evítate problemas que lo vayas a tener a futuro en tu web. ¿Ya? Vamos ahora con la siguiente causa. Bueno, lo otro que tú debes saber es que para que Elementor funcione bien, necesita unos ciertos tipos, digamos, de requerimientos para que arranque sin problema, para que no se quede ahí por errores de servidor y un montón de cosas. Entonces, para eso puedes irte a esta página de aquí, elementor.com/help/requirements, en el cual de igual manera te lo voy a dejar en la descripción del video, y aquí te indica lo que necesita en este caso Elementor para que funcione bien. Por ejemplo, en cuanto a la versión de WordPress, la versión de PHP, la versión de MySQL, el límite de memoria, ¿sí? Entonces aquí te lo indica todo. Ahora, yo grabé un video en el cual te explico cómo tú puedes mejorar esto a partir desde tu servidor, es decir, en tu hosting, para que mejores de acuerdo a los requerimientos que necesita, digamos, Elementor para que funcione bien. Entonces tú puedes ahí verlo, y de igual manera te lo voy a dejar en la tarjeta del video y también en la descripción para que lo puedas ver, ¿sí? Entonces con eso tú también ya puedes solucionar una buena parte del problema. Ahora, la otra solución que también puedes hacer es que dentro de Elementor, ¿sí?, vas a dar clic en la opción Tools y desde aquí te va a salir esta opción que dice modo seguro. Esto es muy efectivo porque date cuenta que por general está en default. Entonces, ¿qué es lo que tú harías? Le habilitarías, y ¿qué es lo que va a hacer? Que en este caso va a desactivar, por decirte, los otros plugins, y va a hacer que cargue solamente el editor. Entonces, si tú tenías algún plugin que te estaba causando conflicto o que no avanzaba y que te daba problemas, vas a ver, y esto pruébalo tú mismo para que veas que en ese momento se quita esa parte de que se queda dando vueltas ahí cargando, y tú lo vas a poder editar, y ahí tranquilamente tú vas a poder trabajar sin ningún problema, sin ninguna, digamos, complicación o demora, digamos, en trabajar, ¿sí? Entonces verifícale esto, tú lo activas, y cuando tú le des clic luego en editar con Elementor, vas a ver que te carga, con quien dice, ahí rápido, y tú vas a poder ahí trabajar sin ningún problema. Y por último, si de todo esto ya no mismo, que sería un caso extremo, pero también si tú tienes en este caso la cuenta con Elementor, puedes acudir, digamos, al soporte de ellos para que revisen tu sitio y verifiquen a qué se debe la falla o el error que está ocasionando eso, ¿sí? Entonces ahí la gente de soporte mismo de Elementor te puede ayudar para que en ese caso puedan detectar el problema. Entonces, de todo esto que te acabo de decir, en resumen, verifícale los plugins que tú tienes instalados dentro de tu sitio, porque puede ser que alguno de ellos te esté dando el error. Si tú tienes un ejercicio de memoria y sabes cuál fue o cuáles instalaste hace poco tiempo, esos pueden estarte ocasionando el error. Verifica en este caso los requerimientos necesarios que tú tengas. De igual manera, verifica que estés con las últimas versiones de Elementor para que no tengas ningún inconveniente, y para que puedas editar sin ningún problema. Si te sigue dando problema a pesar de todo, puedes cambiarle al modo seguro para que tú puedas tranquilamente trabajar, y vas a ver que con cualquiera de estas opciones que te acabo de indicar, tu problema de la pantallita de esto que se queda así, tú lo vas a poder editar para que tú puedas ahí trabajarlo tranquilamente y se te quite esta pantalla para que no tengas ese problema, ¿sí? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.